¿Ok? Ahora vamos a ver unos casos típicos de, de tubos con extremos abiertos cerrados que nosotros podemos encontrar en la cotidianidad, generalmente en instrumentos musicales. De hecho, los dos ejemplos que voy a dar son instrumentos musicales. El primero, el caso del extremo abierto en cero y el extremo cerrado en N. O sea, abierto en su inicio y cerrado en su final. Ese es un ejemplo clásico, y lo más típico que vamos a encontrar así es una zampoña. La zampoña cumple eso, tenemos abierto acá, acá abajo, nosotros soplamos y generamos una onda estacionaria. Y esa onda estacionaria tiene una frecuencia que es la nota musical que nosotros escuchamos, ¿verdad? Ahora, el otro caso es que ambos extremos estén abiertos. Ahí tenemos varios ejemplos, yo puse un órgano de viento, también puede ser una flauta, puede ser una quena, ese instrumento antiplánico, una quena también cumple con ser un tubo con ambos extremos abiertos, y nosotros al soplar y al ir digitando vamos generando ondas estacionarias, y el extremo es un extremo abierto. Si está abierto a la flauta en el otro lado, y en el órgano de viento está abierto acá por donde entra el aire, y la parte de arriba por donde sale el aire, lógicamente también está abierto. También está el caso en que ambos extremos están cerrados, pero ese mucha aplicación no tiene, ¿cachai? En la vida cotidiana. Como lo más típico es encontrarnos nosotros en este caso, con extremos abiertos ambos, o uno abierto y el otro cerrado. ¿Ok? Ahora usemos las condiciones de borde que encontramos recién, la de la derivada igual a 0 y la función igual a 0, para encontrar valores para la frecuencia y longitud de onda para los modos normales de esta onda estacionaria. ¿Se acuerdan de los modos normales? Los que teníamos en la onda en una cuerda, que era como la cantidad de guatitas que le salían a esta onda. Bueno, acá va a ser lo mismo, va a ser el mismo principio. Pero acá, en vez de llamarle modos normales, les llamamos armónicos. O sea, ustedes también le pueden decir modos normales, no va a estar malo, pero en acústica, en la parte de sonido, generalmente se le llama armónicos. El primer armónico, segundo armónico, tercer armónico. El primer modo, segundo modo, tercer modo normal. Y de hecho, el primer modo normal, el primer armónico, se llama el fundamental, la frecuencia fundamental. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Es solo un tema de lenguaje, pero después en los enunciados se van a encontrar como la frecuencia fundamental es tanto, y ustedes no van a saber a lo mejor qué es. Es la frecuencia del primer armónico, del primer modo normal. ¿Ok? Entonces estudiamos el primer caso, el caso en que un extremo está abierto y el otro extremo está cerrado. Vamos a suponer que un extremo está abierto, en x igual a 0, en el inicio del tubo, y está cerrado en el final, en x igual a y. Entonces, ¿qué condiciones de borde vamos a imponer? Vamos a imponer que la derivada en 0 es 0, y la función en L vale 0, en todo instante. Esas son las dos condiciones, la condición de extremo abierto y la condición de extremo cerrado. Entonces, ¿dónde vamos a imponer nosotros estas condiciones? ¿Sobre qué función? Sobre la función de onda que mencionamos antes, sobre la función de onda estacionaria, esta misma de acá. Sobre esta vamos a imponer estas condiciones, la de la derivada y la de que la función vale 0, evaluada en L. Entonces, para primero imponer la condición de extremo abierto, obtengamos la derivada. Entonces tenemos que derivar u respecto a x, parcialmente. ¿Qué significa? Parcialmente derivar con respecto a x, pero manteniendo en este caso la otra variable constante. En este caso, derivar con tiempo constante. Al hacer la derivada, vamos a derivar la función u, que es a seno de kx más omega t, más b seno de kx menos omega t. Ustedes ya en derivar se manejan, así que no van a tener mucho problema en esta parte. La derivada de seno es coseno, la parte de adentro se mantiene constante, y por regla de la cadena sale un k al derivar con respecto a x. El t, como les dije, es constante, entonces lo tomo como constante y al derivar se muere. ¿Ok? Ahora, en el caso del b seno, va a ser lo mismo, derivo seno, me va a quedar coseno, y multiplico por regla de la cadena la derivada de lo de adentro, que es k. Factorizando este k, me va a quedar k a coseno de kx más omega t, más b coseno de kx menos omega t. Evaluamos esta derivada en 0, y me va a quedar k a coseno de omega t más b coseno de menos omega t. ¿Sí? Al hacer x igual a 0, este kx y este kx de acá se muere. Luego impongo que la derivada es 0 en ese punto. Entonces, la derivada evaluada en 0 va a valer 0. Entonces me va a quedar que k a coseno de omega t más b coseno de menos omega t va a ser igual a 0. Como es igual a 0, k es constante, lo puedo simplificar, y voy a ocupar que el coseno es par. Voy a usar la paridad del coseno para sacarme ese menos que está dentro del argumento. Entonces, coseno de menos omega t va a ser coseno de omega t. Reemplazando, me va a quedar que a coseno de omega t más b coseno de omega t va a ser igual a 0. Ahí me sobró un paréntesis, pido perdón. Y
factorizando coseno de omega t, me va a quedar a más b coseno de omega t igual a 0. Y ahora, fíjate que esta igualdad se cumple para todo tiempo, por lo que en particular coseno de omega t es distinto de 0. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien el coseno puede ser 0, basta que este omega t se haga pi medios, o 3 pi medios, y el coseno se va a hacer 0. Pero pasa que para cualquier otro instante, este coseno de omega t, va a ser distinto de 0. Entonces, siendo distinto de 0 para muchos otros instantes, yo lo puedo simplificar sin problema. Entonces, simplificándolo, me va a quedar a más b igual a 0. Y pasando restando el a, me va a quedar que b es igual a menos a. Reemplazando esto en la función de onda, me va a quedar que u de x de t va a ser igual a seno de kx más omega t menos a seno de kx menos omega t. Y factorizando el a, me va a quedar esa expresión de ahí. Luego, impongo que esta función en L vale 0 para todo instante, que es la condición de extremo cerrado. Reemplazando el x, me va a quedar a seno de KL más omega t, menos seno de KL menos omega t, y esto impongo igual a 0. Como eso es igual a 0, puedo simplificar el a, que es una constante, y me va a quedar seno de KL más omega t, menos seno de KL menos omega t, igual a 0. ¿Ya? Ahora vamos a usar una identidad trigonométrica, que es la suma de ángulos dentro de un seno, que es esta de aquí, que se deberían acordar de muchas otras partes, porque en este año la habrán ocupado mucho, la habrán ocupado en intro a la física, en intro al cálculo. Esta es conocida, así que la deberían acordarse. Usándola vamos a expandir este seno de KL más omega t de aquí, y me va a quedar seno de KL coseno de omega t, más coseno de KL seno de omega t. Menos, y expandimos este de aquí, y me va a quedar seno de KL, coseno de omega t, menos, porque estoy restando, coseno de KL, seno de omega t. Y esto igual a 0. Y fíjate que acá tengo seno de KL, coseno de omega t, menos seno de KL, coseno de omega t. Entonces los puedo simplificar. Y acá me va a quedar coseno de KL, seno de omega t, menos, y me queda más, coseno de KL, seno de omega t. Entonces sumando esos dos, me va a quedar 2 veces coseno de KL, seno de omega t, igual a 0. Por el mismo argumento que antes, tenemos que para todo instante, o sea, como la igualdad se cumple para todo instante, en particular seno de omega t es distinto de 0, ¿ok? Porque si bien el seno es igual a 0, por ejemplo, en t igual a 0, en muchos otros instantes va a ser distinto de 0. Entonces, lo puedo simplificar. Y lo puedo simplificar, también el 2 lo puedo simplificar, ¿verdad? Y me voy a quedar con que el coseno de KL va a ser igual a 0. ¿Sí? Me piteo el 2 y me piteo el seno de omega t porque puedo simplificarlo. Es distinto de 0 en muchos otros instantes. Luego, fíjate que tengo coseno igual a 0. ¿Cuándo se cumple eso? Se cumple cuando el argumento del coseno es un múltiplo impar de pi medios. ¿A qué me refiero con esto? Que si coseno de teta es igual a 0, entonces teta es 2n-1 pi medios. Este 2n-1 me da el número impar. Si yo voy reemplazando n igual 1, n igual 2, n igual 3, me va a quedar 1, 3, 5, así. Entonces, y esto con n un número natural. En estricto rigor es con n un número entero, como lo habrán visto, pero en física a nosotros nos interesan los números naturales porque así decimos primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, etc. ¿Sí? Ese n me da el armónico en el cual estoy. Y yo no tengo el armónico menos 4. ¿Cachai? No tiene sentido. Entonces, nos quedamos con los números naturales para este caso. ¿Sí? En física todo funciona bien y todo es bonito. Entonces, usando eso, si coseno de KL es igual a 0, tengo que KL es pi medios por 2n-1. ¿Sí? Pasando, dividiendo en L, voy a llegar a que K es pi por 2n-1 partido en 2L. ¿Y qué es este K? Es el número de onda para el enésimo armónico. ¿Sí? Y ahí ya tenemos el número de onda. Recordemos que el número de onda se define como 2pi partido en lambda, recordarán eso, ¿verdad? Entonces, reemplazando esa definición de K, acá me va a quedar que 2pi partido en lambda es pi por 2n-1 partido en 2L. Puedo simplificar el pi y haciendo un arreglín algebraico pasando este lambda multiplicando para acá, este 2L multiplicando para acá y este 2n-1 dividiendo para abajo, me va a quedar que lambda sub n es 4L partido en 2n-1. Y este es la longitud de onda, perdón, para el enésimo armónico. ¿Sí? Entonces ahí tengo el número de onda y la longitud de onda.
Hay un tercer elemento que es súper importante para las ondas y que nos falta conseguir. La velocidad de propagación puede ser, pero sabemos que es constante. Esa no va a depender del armónico en el cual estoy. Depende del material, depende del medio. Y la velocidad del sonido sabemos que es 343 metros por segundo. O 344. No hace mucho la diferencia. Entonces, ¿qué nos puede faltar si no es la velocidad de propagación? La frecuencia. ¿Y cómo obtenemos la frecuencia? Usando precisamente la velocidad de propagación. Porque sabemos de esta formulita que de hecho varios recordarán, varias también, de la PSU, que C es igual a lambda por F, donde C es la velocidad de propagación de la onda, lambda la longitud de onda, y F su frecuencia. En este caso C va a ser la velocidad del sonido en el aire. Reemplazando el lambda que obtuvimos antes, nos va a quedar que C es 4L partido en 2N-1 por F. Y pasando el 2N-1 multiplicando, el 4L dividiendo, vamos a obtener que la frecuencia para el enésimo armónico va a ser C por 2N-1 partido en 4L. ¿Sí? Y ahí ahí obtuvimos la frecuencia y ya tenemos el número de onda y longitud de onda. Ya tenemos los tres elementos más importantes de una onda. Y fíjate que si yo hago n igual 1 para obtener el primer armónico, el fundamental, voy a llegar a que la frecuencia de la fundamental es C partido en 4L. ¿Verdad? Ahora, si al f sub n, a la frecuencia para el enésimo armónico, le hago un pequeño arreglín algebraico y saco ese 2n-1, y dejo lo otro así, fíjate que este C partido en 4L es la frecuencia de la fundamental. Entonces puedo concluir que la frecuencia del enésimo armónico va a ser 2n-1 veces la frecuencia de la fundamental. Y esta fórmula es súper útil porque supongamos que te dan la frecuencia de la fundamental para un tubo con un extremo abierto y otro cerrado, te dan la pura fundamental y te dicen cuál va a ser la frecuencia para el quinto armónico. Tú vas, reemplazas n igual a 5 y vas a llegar a la respuesta. Reemplazas n igual a 5, multiplicas y está ahí al otro lado. Bien, ahora el último caso que vamos a revisar es el caso en que tenemos ambos extremos abiertos. En ese caso tenemos que imponer que la derivada es nula en ambos extremos. O sea que la derivada evaluada en 0 y la derivada evaluada en L, ambas valen 0. ¿Ya? Ahora, la derivada ya la habíamos calculado. Ya sabemos cuánto vale la derivada. Vale esa expresión que está ahí. E incluso al evaluar x igual a 0, ya habíamos concluido que b es igual a menos a. Todo lo que hicimos antes sigue siendo válido. ¿Sí? No hay ningún problema. Entonces, reemplazando en la derivada, nos va a quedar que la derivada vale k por a coseno de kx más omega t, menos a por coseno de kx menos omega t, reemplazando el b por menos a. El a lo podemos factorizar y nos va a quedar que la derivada es k coseno de kx más omega t, menos coseno de kx menos omega t. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar en L. Vamos a hacer x igual a L y vamos a imponer que eso vale 0. ¿Sí? Porque esa es la condición para extremo abierto. En este caso, en x igual a L. Como es igual a 0, podemos simplificar el Ka y nos va a quedar finalmente que coseno de KL más omega t menos coseno de KL menos omega t es igual a 0. Acá, nuevamente, vamos a ocupar una identidad trigonométrica, pero ahora no la suma de ángulos en un seno, sino la suma de ángulos en un coseno. ¿Sí? Entonces, expandiendo primero este compadrito de aquí, me va a quedar coseno de KL por coseno de omega t menos seno de KL, seno de omega t, menos, ahora expando este de acá, coseno de KL, coseno de omega t, más seno de KL, seno de omega t. Y fíjense bien, tengan precaución que cuando yo estoy sumando, sale como resta, y cuando estoy restando, sale como suma. Por eso acá me queda menos y acá me queda más. Eso siempre causa problemas hasta siempre, así que traten de acordarse de eso. Y esto igual a 0. Nuevamente, tengo que este término y este término son iguales, como lo estoy restando, los puedo simplificar, y me va a quedar menos seno de KL, seno de omega t, menos seno de KL, seno de omega t. Este menos pasa, este menos con este más, me va a quedar menos, y voy a estar sumando este menos seno de KL, seno de omega t, y me va a quedar menos 2 seno de KL, seno de omega t, igual a 0. ¿Ok? Por el mismo argumento que antes, seno de omega t, puedo simplificarlo porque es distinto de 0 en varios instantes, entonces me va a quedar que seno de KL es igual a 0. Fíjense que simplifique el menos 2 y simplifique el seno. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo el seno vale 0? Cuando su argumento es un múltiplo de pi, múltiplo cualquiera, impar, impar, el que sea. Ya no nos vamos a importar, ya no nos va a importar la paridad o imparidad de ese múltiplo, ¿sí? Es cualquier múltiplo. O sea que si seno de teta es igual a 0, entonces teta es n pi, con n un natural. Nuevamente n
Es un entero, en verdad, n puede ser entero, pero como estamos en física, nos importan los números positivos en este caso. ¿Ok? Entonces, usando esto de aquí, vamos a tener que si seno de KL es igual a 0, entonces KL es igual a npi. Y pasándole L dividiendo, me va a quedar que K es igual a npi partido en N. O sea, obtuvimos el número de onda para el enésimo armónico. Y ahora lo que se viene es súper análogo a lo que hicimos antes, entonces voy a pasarlo un poquitito más rápido. Sabemos la definición del número de onda, entonces al reemplazar en lo que obtuvimos antes, simplificamos el pi y despejamos la longitud de onda, ¿verdad? Es lo mismo que hicimos antes y llegamos a la longitud de onda para el enésimo armónico, ¿ya? Ahora, para obtener la frecuencia, usamos que C es igual a lambda por F, reemplazamos el valor de lambda obtenido antes y despejamos F. Y así obtenemos la frecuencia para el enésimo armónico. Y nuevamente, si hacemos n igual 1 para obtener la fundamental, nos va a quedar que la fundamental es C partido en 2L. Y haciendo un arreglín, sacamos el n, identificamos que acá está la frecuencia fundamental, y por lo tanto podemos escribir la frecuencia para el enésimo armónico como un múltiplo de la fundamental. O sea que si a mí me dan la frecuencia para la fundamental y me piden el tercer armónico, multiplico por 3 simplemente. Entonces es mucho más fácil que cuando tenía incluso, en este caso, un extremo abierto y otro cerrado, porque ahí tenía que ser el impar. Acá tiene que ser el que es, si me dicen el tercer armónico, multiplico por 3. Entonces es más fácil. ¿Sí? Bien, entonces para resumir. Condiciones de borde. ¿Cuáles condiciones de borde? Tenemos dos. Tenemos cuando el extremo es abierto en X barra y cuando el extremo es cerrado en X barra. Cuando el extremo está abierto en X barra, la derivada evaluada en ese punto va a valer 0. Recuerden que X barra puede ser 0 si estoy pensando en el inicio del tubo o L si estoy pensando en el final. En cambio, si el extremo es cerrado en X barra, la función de onda evaluada en X barra va a valer 0 en todo momento. Nuevamente, X barra puede ser 0 si estoy pensando en el final, o L, o sea, 0 si estoy pensando en el inicio, o L si estoy pensando en el final del tubo. Imponiendo estas condiciones de borde sobre una función de onda estacionaria, puedo obtener distintos valores para la longitud de onda y para la frecuencia de esta onda estacionaria. ¿Okay? En el caso de que el extremo sea abierto por un lado y cerrado por el otro, vamos a tener que la longitud de onda va a valer 4L partido en 2N-1. Y la frecuencia va a valer 2N-1 por C partido en 4N. En cambio, si tenemos que ambos extremos están abiertos, vamos a tener que la longitud de onda va a valer 2L partido por N, y la frecuencia va a valer N por C partido en 2N. Y este es como el formulario que les va a servir para esta parte del curso, ¿sí? Así que ojalá les sirva este pequeño resumen. Muchas gracias por haberme escuchado, espero que les haya servido este video. Cualquier duda que tengan, algo que no les haya quedado claro, no duden en consultarme vía correo, lo que sea. Yo voy a estar respondiendo sus dudas. Así que eso, muchas gracias y que les vaya súper bien.